Ruego a Dios que haya seguido aconteciendo en su ser siendo bendecidos por el Señor, en gracia que nos permite sintonizarnos hoy día 29 de mayo del año 2022 entre dos celebraciones posteriores a la Pascua, cuales han sido la ascensión del Señor, que en algunos lugares del mundo, como en Francia, donde se encuentra nuestro hermano Fray Alejandro Tobón, en voz autorizada, alabando al Señor con el coro gregoriano de Nuestra Señora de la Virgen de la Medalla Milagrosa, en el sitio denominado Huató, cercano pues a la provincia donde se encuentra. Y para la Iglesia Católica, el domingo próximo, Dios mediante, será la celebración por la fecha conmemorativa. Coincide pues con una celebración de lo político en elección de gobernantes, otro evento, lo religioso y lo político, que se aunan al otro fenómeno social, que es precisamente la inequidad que asiste en nuestros pueblos, la injusticia ambiental, social y obviamente física. Oramos entonces amorosamente por nuestros dirigentes, por nuestros pueblos, por nuestras naciones, que sea el Espíritu Santo, ese regalo maravilloso que nos haga ahora en Pentecostés, la próxima semana, Dios mediante, y en ese flujo trinitario del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, amén, acontezca sobre nosotros siempre y nos llene de plenitud, como mencionaba la palabra ayer día, que nos permitía hacer su interpretación humildemente y compartirla fervorosamente con todos vosotros y hacer un abrazo fraternal para que también ustedes todos estén gozando ya de la vida, es un hecho, de la salud y de la felicidad que implica ser cristiano, creyente y ferviente en la propuesta de servir a Dios, que es el Rey del mundo, el mundo que somos cada uno, el mundo que somos tejiendo vidas, vida eterna, y el mundo que somos transformando lo que llamamos el mundo afuera. La palabra de los Hechos de los Apóstoles, precisamente tejiendo mundos, nuestro hermano Pablo, ya haciendo el recorrido por allí en Atenas, en el capítulo 18, entre los versículos 23 y 28, nos narra de este tercer viaje misionero de Pablo, que recorre Galacia y Frigia. Al cabo de algún tiempo, salió de nuevo a recorrer uno por uno de los lugares de Galacia y Frigia, animando a todos los creyentes. Apolo predica en Éfeso. Por aquel tiempo llegó a Éfeso un judío llamado Apolo, que era de la ciudad de Alejandría. Era muy elocuente y conocía muy bien las Escrituras. Estaba instruido en el camino del Señor y hablaba con mucho entusiasmo, enseñando con claridad acerca de Jesús, aunque solo conocía el bautismo de Juan. Apolo se puso a hablar abiertamente en la sinagoga, pero cuando le oyeron Priscila y Áquila, lo llevaron aparte y le explicaron más exactamente el camino de Dios. Cuando Apolo quiso pasar a la región de Acaya, los hermanos le dieron su apoyo y escribieron una carta a los creyentes de allá para que lo recibieran bien.
cuando llegó a Acaya, ayudó mucho a los que, por la bondad de Dios, habían creído, pues delante de todos contradecía a los judíos, con razones que ellos no podían negar, y basándose en las Escrituras, demostraba que Jesús era el Mesías. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Y en el Salmo 47, en alabanza, nos unimos fervorosamente, os ruego, en decir, Dios es el Rey del mundo. Sentirlo de corazón, decirlo en palabra y proclamarlo como hecho. Aplaudan pueblos todos, aclamen a Dios con gritos de alegría, porque el Señor, el Altísimo, es terrible, es el gran Rey de toda la tierra. Destrozó pueblos y naciones y los sometió a nuestro yugo. Nos ha escogido en nuestra herencia, que es orgullo de Jacob, a quien amó. Dios es el Rey del mundo. Dios, el Señor, ha subido a su trono. Entre gritos de alegría y toques de trompeta, canten, canten himnos a Dios, canten, canten himnos a nuestro Rey. Canten un poema a Dios, porque Él es el Rey de toda la tierra. Dios es el Rey del mundo. Dios es el Rey de las naciones. Dios está sentado en su santo trono. Los hombres importantes de las naciones se unen al pueblo del Dios de Abraham, pues de Dios son los poderíos del mundo. Él está por encima de todo. Dios es el Rey del mundo. En el Evangelio según San Juan, en el capítulo 16, entre los versículos 23b y 28. En aquel día ya no me preguntarán nada. Les aseguro que el Padre les dará todo lo que le pidan en mi nombre. Hasta ahora ustedes no han pedido nada en mi nombre. Pidan y recibirán, para que su alegría sea completa. Jesucristo, vencedor del mundo, les he dicho estas cosas poniéndoles comparaciones, pero viene la hora en que ya no les pondré más comparaciones, sino que les hablaré claramente acerca del Padre. Aquel día ustedes le pedirán en mi nombre, y no digo que yo voy a rogar por ustedes al Padre, porque el Padre mismo los ama porque ustedes me aman a mí y porque han creído que yo he venido de Dios. Salí de la presencia del Padre para venir a este mundo, y ahora dejo el mundo para volver al Padre. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Es maravilloso ver cómo en la palabra de Dios proclamada y en la interpretación que permite el Espíritu Santo como acción creadora que hace en nuestras conciencias, amén, manteniendo esa identidad, esa coherencia, esa armonía entre alma, mente y cuerpo para sentir, pensar y actuar coherentemente en lo que en la fe, en la confianza, en la esperanza, en lo que se espera y en la convicción de lo que ha de llegar. Así resume la síntesis de la pasión, muerte y resurrección de Cristo, interpretando el Evangelio de San Juan, gracias al Espíritu Santo, que precisamente la Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, Padre Creador, el amante, Jesús Mediador, el amado, y Espíritu Santo, el amor, el Paráclito Defensor. En ese círculo se sintetiza el Evangelio en buena medida, porque es la invitación que nos hace siempre. Desde el mismo Padre nuestro, cuando nos enseña a orar, a pedir lo que necesitamos, pero no individualmente, lo que necesitamos todos, toda la humanidad, toda la tierra, toda la creación. Si uno ruega a Dios amorosamente, como nos ha enseñado, amar al Padre sobre todas las cosas,
amarnos a nosotros mismos, amar a todos nuestros hermanos. Y haciendo alusión en la voz autorizada de nuestro hermano Francisco, toda la creación, el Laudato Si, todo ser vivo, son hermanos. Este mundo que vemos, que habitamos, que somos aquí, pero otros mundos que habitan fuera de nosotros, que están fuera de nuestro alcance, por allá lejos en la galaxia, también son hermanos, el Sol, la Luna, las estrellas. Pero hay un mundo que es el que nos vincula esencialmente con la Trinidad, y es en el alma, donde Jesucristo ha asentado su reino para siempre. Cuando precisamente siguiendo los 3 milagros de vida en razón de los sacramentos, el bautismo, sumergirnos en el agua con Él, dejarle navegar nuestra barca que somos y caminando por las orillas. Las orillas es nuestros hermanos, Jesucristo presente en donde está la necesidad, donde está la necesidad de hacer la obra de misericordia, donde está la necesidad de poner en práctica el amor, que no es un concepto teórico, es una experiencia de vida, es un estilo de vida. Eso expele por la piel, eso se va entrenando, como todo, por eso meditación, oración y ayunación. No es un asunto místico, más que académico, conceptual, no es un concepto. Y tampoco es un asunto para practicar un ritual y simplemente decir, sí, yo te amo y hacer una obra de caridad, pero cosas estériles, o una obra de misericordia. Las gracias del Espíritu Santo y orar especialmente en este tiempo por ellas, las 7, uno podría decir que en esencia orar por amor, perdón y justicia, por fe, confianza y esperanza, por sapiencia, conciencia y ciencia, por caridad, dignidad y sacrificio, y por piedad, perdón y obediencia. Podría uno sugerir humildemente estas, en gracia de que eso se conceda en nosotros, en cada uno, seres amados de Cristo, en su nombre, para invocar al Padre, como Él nos lo dice en el Evangelio de San Juan. Así lo concede. Y ese amor es sentirlo, serlo, ser amoroso, vivirlo, ser testimonio. Y eso se hace meditando, orando, ayunando, permanentemente, practicando, conmigo, con todos los demás, con la naturaleza, con todo lo que somos mundos. Y en efecto, esa palabra declarada o ese mensaje llevado a otro hermano, el Evangelio, ese testimonio va impregnando, acercándolos a Jesucristo para que Él haga el trabajo. ¿Cuál? Ver en qué estado está su alma. Él conoce nuestros secretos. El Padre sabe lo que necesitamos. El Padre creador de esta obra perfecta sabe en qué podemos aportar, cómo y cuándo. Él tiene el para qué. Por eso el plan de vida lo orienta a Él. Y nuestro plan de vida debe conversar a nivel personal con otros, cruzando una telaraña. Ese es el mundo que se teje. Se crece. Esa es la providencia de la multiplicación de panes y peces. Amén. Poniendo en gracia estos favores que se oran al Espíritu Santo con amor, con bendición, con prosperidad. Eso multiplica. Amén. Y allí viene el trabajo con esa praxis de vida, un estilo de vida se asimila, como cuando vamos a entrenar el cuerpo a un gimnasio, como cuando vamos a entrenar la mente a una escuela, a un colegio, a una universidad, o como cuando vamos a entrenar el alma, yendo al templo a orar o yendo a nuestro templo interior, que es lo que permanentemente nos dice el Señor cuando vamos a orar: entra en tu habitación, tu propio templo. No se refiere tanto a la habitación física que ocupas ahí en la casa. Es ve a tu mundo interior y lee correctamente qué sucede allí,
cómo estás haciendo, cómo estás obrando, cómo estás... Y de ahí el propósito, ¿para qué lo debes hacer? Porque si lo estás haciendo para ti mismo, yo lo estoy haciendo para mí mismo, esa oración con absoluta seguridad el Padre no las podrá escuchar, a no ser que ya hemos caminado demasiado en el proceso de santificación y Él vea que es bueno, como cuando creó el mundo y vio Dios que era bueno y fue creando hasta el final el hombre. Asimismo, Jesucristo siendo testimonio vivo del Padre, siendo uno solo, y que nos deja el Paráclito como herencia, es para recordarnos en la memoria eso desde el Génesis. Si caminamos en bendición, haciendo lo correcto a la derecha de Dios, Dios lo va a ver que es bueno. Pero si nos empezamos a alejar, con absoluta seguridad que no lo va a hacer, porque Él no va a contradecirse en su promesa de vida y más aún en el mandato de la creación, que son leyes universales, que no tienen reversa. Tendría que ser otro mundo, otra creación, otra realidad, y eso es imposible. Dios no está jugando. Esto es perfecto y va a durar eternamente hasta que Él quiera, hasta que sea su voluntad. Entonces, amorosamente invito a eso porque precisamente ahora, todos, lo decía al inicio, el tema de los gobernantes, el tema de lo económico, el tema de lo social, todo pedimos, como una lista de chequeo. Decía el hermano Carlos Yepes y el hermano Juan Nelson de Televid, Fabio León, que precisamente creemos que eso vale la barriguita o hacerle un elogio, un guiño y decir, no, Dios me da todo, ahí lo dice en la palabra, prometió que me va a dar lo que le pida, no. Recuerde lo que muy bien dice, siempre que estemos caminando en el Evangelio. Terminaría recordando esto, amorosamente, les comparto en mi experiencia de vida personal, siempre orar porque se haga la voluntad del Padre y nos la haga conocer a través de Jesucristo, nos la haga comprender y trascender en ella. ¿Qué quiere el Padre? El que va a querer toda la bendición, todo lo perfecto, todo lo que camine hacia allá. Somos en proceso de perfección. Segundo, de la luz del Evangelio, de la mano de Cristo. No hay pierde. De María Santísima en nuestro caso y de San José, de esa familia espiritual, no hay pierde. Es el camino más sensato de lo que conocemos en lo humano. Hay otros caminos. Otros prefieren caminar en el cosmos, irse directamente a orar y eso es muy peligroso. Esas autopistas del yo. Porque entonces yo me declaro Dios y yo me autorizo y yo me doy lo que necesito, lo que me hace sentir bien, tener poder y placer. Entonces me voy al otro extremo, lo declaro en un gobernante, le pongo toda la confianza a una criatura o me la pongo en mí como criatura y llevo una gran desventaja porque el otro tiene discurso, tiene capacidad para enredar al otro, para involucrarlo en su mundo, y eso se hace inmundo, porque él no puede ser Dios. Tendrían que caber todos los seres, todos los seres, humanos, no humanos, en la conciencia de ese ser que se dice dirigente, en alma, mente y cuerpo. Por Dios, eso es soberbia espiritual, eso es soberbia intelectual, eso es soberbia natural. Ninguna criatura podrá hacer eso. Que quizá no sea la persona, sino el sistema, la forma de hacer la supuesta democracia. Demoniocracia. Es que parecen más leyes hechas para gobernar lo material, lo finito, lo inmundo, y eso no es de Dios. Cuando en algún momento han habido caminos en la historia de la humanidad donde Dios haya sido bandera, el Espíritu Santo que guíe los pueblos y sean el Evangelio, las cartas de navegación de los pueblos. Amén. Esa es la votación. Poner la confianza en Dios, ¿en quién más? Lo otro, en sí mismo, conectado con Dios.
Sigan siendo bendecidos, se les ama fraternalmente. Muchas gracias. Hasta pronto.